Uf, ¿te has parado a pensar alguna vez en esas historias que te cuentan, esas que te erizan el vello de la nuca y que por mucho que intentas encontrarles una explicación lógica, simplemente no la tienen? Hay cosas que escapan a nuestra comprensión, verdades incómodas que se esconden en los rincones más oscuros de lo real. Y mira, hoy te voy a llevarte la mano sin soltarte a uno de esos rincones. Te prometo que cuando acabemos tu forma de ver el mundo, tu propia concepción de lo posible y lo imposible va a tambalearse. Quédate conmigo hasta el final, porque esto es un viaje sin billete de vuelta. Mira, llevo años sumergido en este tipo de fenómenos, en lo que la gente llama misterio o lo inexplicable. He estado en lugares donde el aire se siente denso, donde la historia pesa en las paredes y el silencio esconde gritos del pasado. Y te digo algo, de todo lo que he visto, de todo lo que he investigado, hay un caso, uno solo, que me sigue quitando el sueño. Un caso que desafía cualquier lógica, cualquier intento de racionalización. Y no te estoy hablando de fantasmas genéricos ni de casas encantadas de película. Esto es distinto. Esto es algo que ocurrió, que sigue ocurriendo en un pequeño pueblo de Jaén, en España. Un lugar tan normal que por eso mismo lo que allí sucedió es aún más aterrador. Te estoy hablando de las caras de Belmez. Y si no las conoces, si no has oído hablar de ellas, prepárate, porque lo que te voy a contar no es una leyenda urbana, no es un cuento para dormir. Esto es un hecho documentado, investigado por científicos, parapsicólogos, periodistas de todo el mundo y al día de hoy, décadas después, sigue sin una explicación. Imagina por un momento un día cualquiera. Te levantas, vas a la cocina, pones el café, la rutina, lo de siempre. Pues justo así, de la forma más mundana y cotidiana, empezó todo. Era el 23 de agosto de 1971, en la casa de María Gómez Cámara, en el número 5 de la calle Real de Belmez, de La Moraleda. María era una mujer sencilla, de pueblo como tantas. Su vida, hasta ese momento, había sido tan ordinaria como la de cualquiera. Pero ese día, esa mañana, su mundo se hizo pedazos. Mientras estaba en la cocina haciendo las tareas de casa, algo llamó su atención en el suelo de cemento. ¿Una mancha? Al principio no le dio mucha importancia. Quizá una mancha de humedad, pensó. Intentó limpiarla, frotó con fuerza, pero la mancha no solo no desaparecía, sino que aparentemente tomaba otra forma. Una forma inquietante. Una cara. Sí, una cara humana, con ojos, con nariz, con boca. Nítida, como si alguien la hubiera dibujado con una precisión escalofriante sobre el cemento. Puedes imaginar el miedo, la sorpresa, la incredulidad. María llamó a su hijo Miguel para que viera aquello y Miguel, por supuesto, también se quedó helado. No había explicación posible. La cara estaba allí, mirándoles desde el suelo de la cocina. Al principio intentaron ser pragmáticos. Quizá alguna broma de mal gusto, pensaron, pero ¿quién y cómo? Miguel, desesperado por borrar esa imagen perturbadora de su cabeza, cogió un pico y una azada. ¿Y qué hizo? Ni más ni menos que levantar ese trozo de suelo. Pensó, si lo quito, se acabará el problema. Picó, rompió el cemento y en su lugar puso una capa nueva, reluciente, de hormigón. Un buen trabajo, respira hondo. Problema resuelto, ¿verdad? Pues no. Aquí es donde la historia toma un giro que te va a dejar sin aliento. Pasaron apenas unos días. La casa de María había vuelto a su aparente normalidad, pero la inquietud seguía ahí, latente, como una sombra en el ambiente. Y entonces ocurrió de nuevo. Justo en el mismo sitio donde Miguel había picado el suelo, donde había vertido el hormigón nuevo, comenzó a formarse otra mancha. Y esa mancha, lentamente, horriblemente, empezó a dibujar otra cara. Esta vez era una cara distinta, quizá más sombría, más expresiva. Otra vez los ojos, la nariz, la boca, como si una entidad invisible estuviera dibujando sobre el cemento fresco, riéndose de sus intentos por borrarla. Imagínate el terror, ya no era una simple mancha, era un patrón, algo estaba ocurriendo y no podían seguir ignorándola. La familia, entre el miedo y la desesperación, no sabía qué hacer. No había cámaras de vigilancia en 1971, no había internet para buscar soluciones rápidas. Estaban solos con aquello que les miraba desde el suelo de su cocina. Fue entonces cuando la noticia, como la pólvora, empezó a correr por el pueblo. Al principio eran solo cuchicheos.
Luego visitas y la gente se acercaba a la casa de María, curiosa, escéptica, y salía con los ojos como platos, sin poder creer lo que veían. Los rostros seguían apareciendo, no solo uno, sino varios, algunos pequeños, otros más grandes, rostros de hombres, de mujeres, de niños, algunos con expresiones de dolor, otros de asombro, de misterio. Y la peculiaridad es que no eran estáticos, parecían cambiar, mutar, como si tuvieran vida propia. Algunos se difuminaban, otros aparecían con más fuerza. Era una galería de horrores y fascinación que se dibujaba y redibujaba en el suelo de esa humilde cocina. La noticia llegó a oídos de los medios de comunicación, como no. Al principio, los periódicos locales, luego los nacionales, y en poco tiempo, la prensa internacional. Belmez de la Moraleda, un pueblo hasta entonces anónimo, se convirtió en el epicentro de un fenómeno inexplicable. Periodistas, investigadores, parapsicólogos, científicos de diversas ramas, incluso sacerdotes, acudieron a la casa de María. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque no se trataba de una simple mancha de humedad o de un juego de sombras, no. Las caras de Belmez fueron estudiadas a fondo, se hicieron análisis químicos del suelo, se buscaron pigmentos, se intentó encontrar cualquier rastro de fraude. Y el resultado, en la mayoría de los estudios, fue el mismo. No había ninguna explicación lógica. No se encontraron pinturas, ni grabados, ni trucos de luz. Las caras parecían simplemente emerger del propio hormigón. Uno de los momentos clave de la investigación fue cuando, a petición de los investigadores, se levantó el suelo de la cocina por completo. Sí, otra vez, esta vez de forma controlada, documentada, con testigos. Se excavó bajo la casa de María y se descubrió algo que heló la sangre de los presentes. Un antiguo cementerio. Sí, la casa de María estaba construida sobre los restos de un camposanto medieval. ¿Coincidencia? ¿O acaso los rostros que aparecían en el suelo eran de aquellos que habían sido enterrados bajo sus cimientos, intentando comunicarse, intentando mostrarse al mundo? Este descubrimiento añadió una capa de misterio y terror a la historia. La teoría de que las caras eran manifestaciones de la energía psíquica de los muertos o quizá de alguna forma de teleplastia, esto es la capacidad de la mente para crear formas físicas, pues todo esto empezó a cobrar fuerza entre los parapsicólogos. Se hablaba de psicofonías visuales, de una manifestación de la memoria del lugar, de la historia de los que allí yacían. Pero no todo el mundo estaba convencido de esta explicación. Los escépticos, por supuesto, no tardaron en aparecer. Se propusieron diversas teorías, que era un fraude orquestado por la propia familia para obtener fama y dinero, que se trataba de un efecto de capilaridad del agua en el cemento o incluso de la acción de una sustancia química desconocida. Sin embargo, ninguna de esas teorías logró explicar de forma concluyente todos los fenómenos. Mira, te voy a contar algo que a mí personalmente me llama mucho y me genera una tensión brutal. Durante los años más intensos del fenómeno, se llegó a precintar la cocina de María. Se instalaron cámaras, se pusieron sellos en las puertas para asegurar que nadie entrara o saliera sin control. La idea era demostrar si las caras seguían apareciendo o cambiando bajo una observación estricta. Y sí, seguían apareciendo. Seguiré contándote esto en un ratito, pero antes quiero que te quedes con esta imagen. Una cocina precintada, vigilada 24 horas, y en su suelo los rostros, las caras, que no dejaban de aparecer y de desaparecer, de mutar sus expresiones. El caso de Belmez se convirtió en un verdadero fenómeno social. La casa de María en un lugar de peregrinación para curiosos y creyentes. Se formaron largas colas para ver las caras. La gente venía de todas partes del mundo buscando respuestas, buscando una prueba de lo inexplicable. Y María, la humilde mujer de pueblo, se vio catapultada a la fama mundial, una fama que nunca buscó y que, de eso estoy convencido, la desbordó por completo. Pero, ¿qué hay de las explicaciones emocionales? ¿Qué sentía María, su familia, ante ese fenómeno que había irrumpido en sus vidas? Imagina la mezcla de miedo, de asombro, de frustración. Al principio, el pánico, luego, quizá una extraña resignación. Convivir con algo así, con la constante presencia de esos rostros que te miran desde el suelo de tu propia casa, debe ser una carga emocional inmensa. Algunos de los rostros eran serenos, otros parecían gritar, otros simplemente observaban con una mirada vacía. ¿Eran mensajes
¿Advertencias? ¿O simplemente almas perdidas intentando encontrar un camino de vuelta? Se habló mucho de la teleplastia, la idea de que la energía mental, el pensamiento, la emoción pudiera manifestarse físicamente, y se especuló que María Gómez Cámara, por alguna razón que nadie lograba comprender, poseía esta habilidad de forma inconsciente, que su propia psique, quizá influenciada por la historia del lugar, por la presencia del cementerio, era la causante de estas apariciones. ¿Pero cómo? ¿Por qué ella? ¿Y por qué en ese lugar específico? Esas preguntas, queridos seguidores, siguen sin respuesta. Algunos psíquicos y medios que visitaron la casa afirmaron sentir una energía muy fuerte, una conexión con el pasado. Hablaban de almas que no habían encontrado la paz, de historias inconclusas que se manifestaban a través de esos rostros. Y aunque estas explicaciones no son científicas, no podemos negar el impacto emocional que generaban en quienes las escuchaban. La idea de que esos rostros eran fantasmas atrapados en el cemento, intentando comunicarse, es algo que nos golpea en lo más profundo de nuestra propia mortalidad. Y así llegamos al clímax de nuestra historia, un momento revelador que a pesar de los años sigue siendo el centro de la controversia y el misterio. Como te decía antes, se precintó la cocina. La idea era eliminar cualquier posibilidad de fraude o manipulación externa. Se realizó una serie de pruebas, se instalaron cámaras, se controló el acceso, y durante esos periodos de vigilancia las caras no solo siguieron apareciendo, sino que en algunos casos se observaron cambios en su morfología. Rostros que antes no estaban, aparecían, expresiones que se alteraban. Era como si el propio suelo estuviera vivo, respirando, mostrando y ocultando secretos a su antojo. El caso de Belmez no es un cuento de una sola cara. A lo largo de los años han aparecido cientos de rostros en la casa de María. Algunos se desvanecían, otros permanecían durante meses, incluso años. La casa se convirtió en un museo macabro y fascinante al mismo tiempo, y lo más escalofriante de todo es que, incluso después de la muerte de María Gómez Cámara en el 2004, las caras no dejaron de aparecer. De hecho, tras su fallecimiento, se reportó la aparición de nuevas caras, y algunas de las existentes experimentaron cambios notables. Esto, por supuesto, desbarató una de las teorías escépticas más recurrentes, que era un fraude orquestado por María misma. ¿Cómo podría seguir el fraude si la defraudadora ya no estaba? La respuesta sigue siendo un enigma, pero esto nos lleva a pensar en una posibilidad aún más aterradora: que el fenómeno no dependía de María, sino de algo más profundo, de algo inherente al propio lugar, que esos rostros eran una manifestación de la tierra misma, un eco del pasado, o incluso algo que va más allá de nuestra comprensión de la realidad. Mira, te he llevado por un viaje lleno de misterio, de tensión, de preguntas sin respuesta, y lo he hecho porque para mí el caso de Belmez no es solo una historia de terror, es una invitación a cuestionar, a dudar de lo que creemos saber. El miedo a lo desconocido es uno de los más primarios que tenemos. Nos asusta lo que no podemos explicar, lo que desafía nuestra lógica. Y las caras de Belmez son eso, un recordatorio constante de que hay cosas en el mundo que escapan a nuestra comprensión, que están más allá de lo que la ciencia puede explicar, al menos por ahora. Pero más allá del susto y el misterio, hay una llamada a la acción emocional aquí, una llamada a la curiosidad, a no cerrarnos a la posibilidad de que exista algo más. ¿Te imaginas cuántas historias como esta, o incluso más extrañas, esperan ser descubiertas? ¿Cuántos enigmas se esconden a plena vista, esperando que alguien se atreva a mirarlos de frente? Este caso te invita a mirar más allá de lo evidente, a abrir tu mente a lo insólito, a reconocer que por mucho que nos esforcemos en clasificar y etiquetar, la realidad es mucho más compleja y fascinante de lo que a veces imaginamos. Y eso en sí mismo es inspirador, es el motor que nos impulsa a seguir buscando, a seguir explorando los límites de lo posible. Y así llegamos al final de este relato, Las caras de Belmez, un fenómeno que se niega a desaparecer, un fenómeno que sigue vivo, mirándonos desde el suelo de una humilde cocina en un pueblo de Jaén, un recordatorio inquietante de que el mundo está lleno de maravillas y de horrores que desafían toda explicación.
Si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha dejado pensando, si te ha hecho cuestionar lo que creías saber, entonces mi trabajo aquí está hecho. Esto es solo la punta del iceberg. Hay muchos otros enigmas esperando y que yo te voy a contar.